Puedo decir de que vivimos en un tiempo donde muchas ciudades en esta nación, muchas ciudades de esta nación están los líderes y gobernadores tratando de quitarle a la iglesia el estatus que tiene. Yo creo que aquí muchos de nosotros hemos escuchado y visto muchas noticias. Se nos está diciendo que la iglesia no debe de tener los derechos que tiene. Mire esto, La realidad es de que estos ataques no son contra la iglesia en sí. Yo quiero que usted entienda esto. Estos ataques que se están lanzando allá afuera no es contra la iglesia en sí, sino contra la iglesia de Jesucristo, aquella que ha sido salvada por la sangre preciosa de Jesús en la cruz. Yo deseo que usted entienda esto. Ahora, también lo que pasa no es que se esté en contra de los edificios donde la iglesia se reúne, aunque debemos decir que en verdad en estos edificios pues la presencia de Dios se manifiesta poderosamente. ¿Amén o no amén? A ver, dile al que está al lado tuyo: aquí se manifiesta el poder del Señor, díceselo. Pero también tenemos que analizar de que la palabra del Señor nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como este edificio es el templo de la iglesia, este edificio es templo del Espíritu Santo. Hello, ¿y a su nombre? No parece, ¿y a su nombre? O sea, que tu cuerpo, mi cuerpo, es el lugar donde vive y mora el Espíritu del Señor, pues es ahí donde Él toma, ¿qué cosa? Residencia en el corazón de aquellos que lo han aceptado como su Salvador personal. Wow. Ahora, el problema que tenemos en nuestra sociedad es que la iglesia le ha permitido al sistema de este mundo a envolverse en ella, y por ello la iglesia trata de ser políticamente correcta en todo lo que hace y en todo lo que dice. Hello. Tanto es así que no podemos confrontar ciertos temas porque se entiende que pueden haber personas que se sientan referidas y por ende ofendidas. Uy, usted ha escogido el mejor día para venir a la casa de Dios. Ahora, hermanos, lo más triste es que la iglesia se está inclinando a tomar una posición u otra. Ahora, tengo que desde aquí decirle que como hijos de Dios solo hay un lado, solamente hay una posición, y esa es la que usted y yo debemos tomar. ¿Cuál es ese lado? ¿Cuál es esa posición? La de Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Amén o no amén? Amén o no amén, y a su nombre gloria. Pero la realidad es que nos damos cuenta, y esto es la realidad, que la iglesia ha tomado, mire esto, diferentes lados, diferentes posiciones. Tanto es así, mire esto es increíble, tanto es así que de los púlpitos ya no se habla de Jesús. Hello. Se habla mucho más de inclinaciones políticas, que es lo que ha producido división y confusión en la iglesia del Señor. Usted ha notado, no sé si cuántos han dado cuenta o han notado que hay ahora iglesias que creen ciertas cosas y ahora por ende se han desviado de la doctrina de la palabra de Dios. Hay iglesias inclusive, y esto me estaba sorprendiendo, hay iglesias que inclusive han cambiado la letra a ciertos cantos de adoración, donde ya no se pronuncia la cruz, ya no se debe de pronunciar Jesús, ya no se puede pronunciar ni siquiera la sangre de Cristo que tiene poder.
Y lo que es increíble es que se basan para hacer esto en que la iglesia debe ser una iglesia diversa. Debe hacerse espacio para que toda persona se sienta bien. Mire esto. Déjeme decirle, amados hermanos, que en la iglesia del Señor, a lo mejor algunos se van a asustar con esto, pero yo creo que van a entenderlo más adelante. Déjeme decirle que en la iglesia del Señor Jesús no existe diversidad. Hello. En la iglesia del Señor Jesús no existe diversidad. Dios es Dios y no hay diversidad en ella. Hello. Dile al que está a tu lado, Dios es Dios. Dios es Dios, díceselo. ¿Por qué usted dice esto, pastor? Porque cada vez, amado hermano, que leo la Biblia, me dice que el Señor declara, yo soy el que soy y yo no cambio. Hello. ¿Dice así o no dice así la Escritura? Así lo dice. El Señor Él es Dios y Él no cambia. Inclusive nos dice, yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hello. Pero por alguna razón hemos dejado, y es que usted y yo, hermanos, debemos de entender esto. De alguna manera hemos dejado al sistema terrenal entrar en la iglesia y que esto cause confusión y división. Tal es así que hemos perdido, escucha esto, hemos perdido el amor, el honor, el respeto por la iglesia de Jesucristo. Hemos perdido el honor, el amor, el respeto por la iglesia del Señor. Hemos perdido el amor, el honor, el respeto por la casa del Señor. Hemos perdido el honor, el respeto por la casa del Señor. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Ahora, esto, hermano, no solo es referente, esto no solamente lo estamos compartiendo como vida abundante. Esta es una temática que abarca la iglesia del Señor en el mundo entero. Hello. Hello. Qué lindo es. Yo sé que ustedes se gozan. Qué lindo es que Dios que vive en este lugar, ¿verdad que sí? Qué lindo es que Él se muestra maravillosamente. Qué lindo es que Él se revela en este templo, en esta su casa. Eso es lindo, eso es bello. Pero también esta palabra es aplicable en lo personal, en lo individual. Recuerda que tú y yo somos la iglesia. Y que en este templo debe estar siempre presente la residencia del Espíritu del Señor. Hello. Es necesario que entendamos que así como usted y yo tratamos este templo, así Dios tratará contigo. A algunos se les fue por encima lo que acabo de decir. Es necesario que entendamos que así como usted y yo tratamos este templo, Dios tratará contigo. Es necesario que tú y yo entendamos que así como usted y yo tratamos este templo, así Dios tratará también con tu casa. Cuando honras la casa de Dios, Dios te honra. Cuando celebras a Cristo en tu casa, Él te celebra en su casa. Uy, hello, hello, hello. Cuando celebras a Cristo en su casa, Él te celebra en tu casa. Mira esto es maravilloso, hermano. Les recuerdo, ¿cuándo se acuerdan de que hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, empezaron y así continuaron y llegaron a quitar los 10 mandamientos de las cortes y juzgados? ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que también quitaron quitaron la oración de las escuelas? ¿Se acuerdan? Y nos preguntamos por qué las cárceles están llenas. Es increíble. De verdad que es increíble. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Y no se asuste.
Usted y yo hemos venido a recibir palabra del Señor. Y es por ello de que el año 2019 estamos comenzando, amado hermano, porque sabemos que vamos al más allá. ¿Por qué? Porque allá hay más bendiciones de lo que usted y yo nos podamos imaginar en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Amén o no amén? ¿Qué pasa con esto? Es que lo que ha estado aconteciendo es que la iglesia ya no es el reflejo de lo que Dios es. Reflejamos lo que la sociedad terrenal quiere que reflejemos. Hello. Hay iglesias, he estado escudriñando por aquí y por allá. Hay iglesias donde inclusive ahora no se quiere enseñar acerca del bautismo en agua, porque alguien se puede incomodar o se puede ofender. Ya no se quiere predicar o mencionar ni siquiera la palabra infierno, porque algunos se pueden incomodar. Hello. Las cruces se están sacando de los templos porque la cruz está ofendiendo a muchas personas. Es como que la iglesia ha olvidado quién es. Hello. Y yo no sé si esto a usted le causa no solamente tristeza, pero también le causa un cierto sentido de que ¿qué es lo que está pasando? La iglesia es el reflejo de Cristo. Y si no reflejamos a Cristo, ¿a quién están viendo en nosotros? Hello. Si usted y yo, lo vuelvo a repetir, somos el reflejo de Cristo y no estamos reflejando a Cristo, ¿a quiénes están viendo en nosotros? ¿A quién ve en nosotros que somos, declaramos esto, la iglesia del Señor? Y esto, amado hermano, me lleva a reflexionar a una pregunta, y es la temática de esta primera parte. ¿Qué pasa con la iglesia? Porque algo tiene que haber estado aconteciendo, algo tiene que estar pasando para que la iglesia del Señor no esté reflejando lo que está supuesto a reflejar, que es a quién, a Cristo que vive en nuestros corazones. Algo está pasando con la iglesia del Señor, donde ya no se puede hablar de ciertas temáticas que tienen que ver con cambio y transformación del ser humano. Algo tiene que estar aconteciendo, algo tiene que estar pasando, hermanos. ¿Qué pasa con la iglesia? Y si usted y yo vamos a la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, nos dice algo para comenzar. Les prometo que no voy a ser extenso, es solo la primera parte. Pero ahí nos dice la Escritura lo siguiente: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mí tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ahora, para que entiendan un poquito lo que acabamos de leer, aquí David está hablando acerca de construir el templo de Dios. Mire esto, primeramente. Él le dice al pueblo que hay que dar y por qué hay que dar. Es más, él claramente manifiesta que él da de lo que él tenía. O sea, no solamente saca de los tesoros del reino para la construcción del templo, sino él manifiesta en los versículos más abajitos que él, de lo que él tiene en lo personal, él da para la casa del Señor. Hello. Y esto es muy importante que lo entendamos. Notemos que el por qué él da. Si usted y yo repasamos la primera parte del versículo que acabamos de leer, dice ahí: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios.
O sea, si nos concentramos en esta parte, usted y yo vamos a entender que tanto era el amor de David por la casa de Dios que no se priva de la bendición, no se roba la bendición por no dar. Hello. ¿Por qué? Porque tanto es su afecto, tanto es su amor, tanto es para él lo que significa la casa del Señor, que él no se quiere robar la bendición, él no se quiere robar lo que Dios sabe hacer con el dador alegre, que él da de lo que él tiene. Hello. Tenemos que entender esto. Y lo que me fascina es que en los versículos siguientes él le hace la invitación al pueblo a hacer lo mismo. Hoy en día, hermano, a la iglesia del Señor le es difícil dar por amor al templo del Señor. Hello. ¿Sabe? Que he notado muchas veces, como que tenemos la tendencia de mirar el pasado y decir que es suficiente para el futuro. Yo quiero que usted comprenda esto. Me explico. Lo que hice es suficiente para lo que vendrá. Y no es así, hermano. No es así. El pasado no es suficiente para el futuro. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque el pasado mira mi futuro y por ello me preparo en el presente y así tendré un buen futuro. Yo no sé si usted acaba de comprender lo que acabo de decir. Mi pasado mira el futuro que el Señor tiene para mí. Y como yo sé lo que el Señor tiene para mí, en el presente me preparo porque lo que viene es un futuro asegurado. Hello, y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? ¿Por qué dice esto, pastor? Gracias por preguntar, hermano. Me encanta cuando ustedes preguntan. Porque el Todopoderoso dice la Escritura que me lleva de gloria en gloria, de acuerdo a Corintios, 2 Corintios 3:18. Mire esto. O sea que cuando logramos algo, no es que me quede estancado allí, es porque hay más de Dios para mí. Amén o no amén. Y si yo sigo mirando el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Mi pasado me dice, mira el futuro, trabaja en el presente, porque lo que viene más adelante es un futuro asegurado. Hello. Y a su nombre. Y a su nombre, gloria. No puedo quedarme satisfecho donde estoy. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a conformar con lo que ya puedo haber alcanzado? Cuando yo sé que el Señor tiene mucho más para mí. Y esto, amado hermano, en todas las áreas de la vida. Amén o no amén. Y a su nombre, gloria. Usted y yo sabemos que hasta aquí hemos llegado. ¿Dando qué cosa? De nuestro tiempo, de nuestro talento, nuestra energía y nuestras finanzas. ¿Sí o no? Amén o no amén. En todo lo que usted y yo hacemos, damos qué cosa? De nuestro tiempo, damos de nuestro talento, damos de nuestra energía y damos de nuestras finanzas. Amén o no amén. O sea que donde usted y yo nos encontremos en estos momentos es porque hemos dado de qué cosa? De nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestra energía, de nuestras finanzas. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta. Yo no estoy muerto. Yo no estoy acabado. Yo todavía tengo vida. Usted y yo todavía tenemos vida. Esto quiere decir que mientras yo siga dando de mi tiempo, de mi talento, de mi energía y mis finanzas, estoy de gloria en gloria. Por lo tanto, mi futuro siempre estará asegurado. Dile al que está a tu lado, mi futuro está asegurado. Díselo. Pero la realidad es, hermanos, que la iglesia tiene la tendencia a conformarse. ¿Por qué dice esto, pastor?
Porque llegamos a lo mejor un miércoles, un domingo, a nuestros servicios donde todo está bonito. La alabanza estuvo maravillosa. La adoración estuvo buenísima. El mensaje del pastor está fuera de serie. Aleluya. Y nos vamos a casa y regresamos hasta el siguiente servicio. Durante los otros días todo sigue igual. Nada ha cambiado. Hasta que volvemos a un servicio a escuchar las buenas alabanzas, a escuchar las buenas adoraciones, a escuchar nueva, fresca, buena palabra de Dios. Pero la realidad es que nada ha cambiado. ¿Cuántos me están entendiendo? Nada ha cambiado. ¿Sabías que la iglesia no solo existe para recibir, sino que todo lo que recibamos debe producir su cosecha? Hello. Hello. Todo lo que usted y yo recibamos, todo lo que usted y yo hagamos, debe de producir. ¿Amén o no amén? ¿Cómo es esto, dirás tú? Usted y yo sabemos que la palabra del Señor nos dice que la iglesia existe para dar fruto. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos sabemos que la palabra del Señor dice esto? Es más, la palabra de Dios me dice que no debo de juzgar, ¿sí o no? No debo de juzgar. Pero sí me dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, no es necesario que yo juzgue a una persona. Con los frutos que veo en esa persona, yo sé quién es y cómo es. Uy, esto es profundo. Es más, es por ello que David, hermanos, habla de su amor, habla de su afecto a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es un gozo, es un placer dar con amor a la casa de Dios. ¿Amén o no amén? Hermano, mire, no se me asuste. No voy a recoger ofrenda después de esto. ¿Amén o no amén? Yo sé que los religiosos están ahí. Seguro va a recoger ahora una ofrenda. No, tranquilo. A ver, todos a la 1, a las 2 y a las 3. Tranquilos. Pero tengo que decirle que el mundo al vernos identifica al Dios que servimos. Hello. Por nuestros frutos somos conocidos. Por nuestros frutos, o sea, por lo que mostramos, manifestamos quién está aquí, cómo somos, qué hacemos, etcétera, etcétera. O sea que el mundo al vernos identifica al Dios que servimos. Por lo tanto, no deseamos, amado hermano, simplemente o solamente ser un ente social en la comunidad. Podemos hacer muchas cosas lindas y vamos a hacer muchas cosas lindas. Por ejemplo, ya les advierto desde ahora, creo que ya está el anuncio por ahí. Vamos a empezar a dar clases de inglés en Vida Abundante. Vamos a empezar a dar clases de computadora en Vida Abundante. ¿Amén o no amén? ¿Y a su nombre? Uy, parece que, pues, que aquí todo el mundo habla inglés. Aquí nadie necesita de inglés. Pero entienda esto. No simplemente por ser un ente social en la comunidad, es una estrategia evangelística. Y ahí los dejo. Después le hago el anuncio. Aleluya. Es que, amado hermano, déjeme decirle, no deseamos simplemente ser entes sociales en la comunidad. Deseamos, ¿sabe qué? Ser la iglesia de Jesucristo
que al llevar y vivir el mensaje de vida, esta cambia y transforma las comunidades para Jesús. ¿Ha entendido lo que acabo de decirle? O sea, no buscamos simplemente ser reconocidos como un lugar donde ayudan a la comunidad. No, queremos ser reconocidos como la iglesia de Jesucristo, que con el mensaje que predica y también vive, llevan ese mensaje transformador, y las personas reconocen a Jesucristo no como alguien socialmente correcto, sino como el transformador de sus vidas. Uy, parece que aquí nadie se goza con esto. Y por esto y para esto hay que amar la casa de Dios. Y por esto y para esto hay que amar el templo del Espíritu. Tanto amamos la casa de Dios que no podemos parar de dar. Hello. ¿Se ha dado usted cuenta que alguien que no da, por lo general se para quejando? Hello. Se han quedado muy serios. ¿Sabe? Es fácil quejarse cuando no se da. El que da, hermanos, no busca tomar. Hello. Y esto es algo que usted y yo como iglesia siempre, continuamente debemos de aprender. ¿Sabe por qué le digo esto? No tendremos oro ni plata, pero lo que tenemos se lo damos al Rey de Gloria. Amén o no amén. Y sabe que a lo mejor no tendremos oro ni plata, pero tienes talento, tienes tiempo, tienes energía, y sabes que si tú se lo das al Señor, Él te recompensará en lo grande, y a su nombre gloria. Siempre hay algo que podemos dar cuando amamos la casa de Dios. Siempre hay algo que tú y yo podemos dar cuando amamos el templo donde el Señor hace maravillas. Siempre hay algo que podemos dar para la casa de Dios, porque Él aquí hace maravillas. Hello. Entonces esto me trae a la pregunta concreta de la temática de esta mañana. ¿Qué pasa con la iglesia entonces? Porque algo tiene que haber estado, algo tiene que estar pasando. Y te puedo decir número uno rápidamente. Mire, es una pregunta que se trata de responder con otra pregunta. Mire esto, dice número uno ahí. Nos hemos preocupado más por nuestra corrección. Nos hemos preocupado más, lo voy a decir de esta manera, lo tengo aquí mejor correcto. Nos preocupamos más por estar políticamente correctos que por lo que dice la palabra de Dios. Mira esto. Nos preocupamos más por estar políticamente correctos que por lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué usted dice esto, pastor? Porque usted y yo nos damos cuenta que en lugares públicos no se puede mencionar el nombre de Jesús. Solo podemos mencionar el nombre de Dios, pero no el nombre de Jesús. Hello. ¿Por qué? Pues al decir Dios, puede ser tu Dios, el Dios del otro, el Dios del otro, y no hay ningún problema. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, mi Dios, es mi Padre Celestial. Es el alfa y omega. Es el principio del fin. Él es el creador, y Él mandó a Jesús, su Hijo, a morir en la cruz por mí. Ese es el Dios a quien yo predico. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Ese es el Dios al quien yo amo. Y ese es el Dios al que busco en su casa. Hello. ¿No han notado ustedes que usted y yo podemos salir a la calle y blasfemar el nombre de Jesús y nadie diría nada? Haga la prueba.
salga y empiece a blasfemar contra el nombre de Jesús y nadie le va a decir nada. Pero nomás empiece usted a glorificar a Jesús y decir que lo ama y verá lo que le pasa. Hello. Porque le vuelvo a decir, el ataque de la sociedad terrenal no es contra la iglesia en sí, es contra la iglesia que sigue a Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Podemos hacer esto y muchas cosas y nos caen encima. ¿Por qué? Y por ende, ¿qué le pasa a la iglesia? Nos estamos preocupando de ser políticamente correctos en vez de ser guiados por lo que dice la palabra de Dios. Está pasando con la iglesia, hermanos. Número 2, nos importa más el color de la piel de una persona que la persona misma. Hello. Hoy más que nunca, hermanos, yo creo que todos aquí podemos notar lo que acontece allá afuera. Hoy más que nunca hay división por el color de la piel. Hello. Más o menos se calcula que en los últimos 8 a 10 años hay más racismo que en otros años de la historia. Hello. ¿Cuántos dicen conmigo hello? Ahora, y esto es lo que da miedo, es un racismo basado no por lo que hay en el corazón, sino por el color de la piel. Y esto es algo que tenemos que entender. O sea que si eres blanco, yo sé que piensas de esta manera. Si eres oscuro, yo sé que piensas de esta manera. Si eres mujer, yo sé que piensas de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como pensamos, como cada uno dice que piensa de cierta manera, empezamos movimientos y solo por el color de la piel, solo por el pensamiento que se tiene. Hello. Y esto, amados, es peligroso. Porque esto ocasiona que se tome posición, que se tome el lado de algo o alguien. Y a la luz de la palabra, lo vuelvo a repetir, la única posición, el único lado que la iglesia debe tomar es la posición de Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hello. Tal es así que a veces, muchas veces en Facebook o otras redes sociales, en vez de hablar de Cristo, hablamos de política. Quiero ser claro con esto, amados hermanos, para pasar ya al siguiente punto. En la iglesia del Señor, no hay que soy republicano, no hay que soy demócrata, no hay que soy independiente. Aquí somos de Cristo y ya. Amén o no amén. Somos de Cristo el Señor y ya. ¿Por qué? Porque aquí hay un ejército sin color, pero con un gran corazón. Hello. Tú y yo sí en realidad nos podemos ver diferentes por el color de la piel, pero hay algo que nos ha transformado, nos ha cambiado y reside, vive y mora en mi corazón. Y ese que mora en mi corazón me dice que yo no soy nada diferente a usted, aunque podamos tener el color diferente de nuestra piel. La sangre que corre en mi interior es la sangre preciosa del Cordero, y por lo tanto usted y yo somos parte de ese ejército del Señor que vive y morará para siempre, y a su nombre gloria. Dile que está a tu lado, somos tú y yo igualitos, díseselo. ¿Por qué usted dice esto, pastor? Porque, amado hermano, como se ha dejado a lo terrenal, al sistema terrenal, entrar en la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Ahora en las mismas iglesias hay racismo. Hello. Y eso no puede acontecer. Gracias a Dios que en Vida Abundante no tenemos ese problema, amado hermano. Dile al que está alrededor tuyo, gózate que aquí no hay ese problema, dices.
Porque, amado hermano, aquí usted y yo podemos ser peruanos, podemos ser chilenos, podemos ser ecuatorianos, podemos ser colombianos, podemos ser centroamericanos, de Guatemala, de Nicaragua, de República Dominicana, El Salvador. Yo sé que ahora me van a dar duro porque me he olvidado de algún país a lo mejor. Somos de Colombia, somos de Venezuela, somos de, Santo Padre, de los mismos Estados Unidos, somos de Europa, de Alemania, etcétera, etcétera. Pero la iglesia del Señor es una y ha sido salvada por la sangre preciosa de Jesús en la cruz. Y a su nombre, no parece, y a su nombre, dale palmas de regocijo al Señor, gózate. ¿Qué le pasa a la iglesia? Número 3. ¿Por qué queremos la aprobación de la gente más que la de Dios? ¿Por qué queremos la aprobación de la gente más que la de Dios? Estamos dispuestos a negar a Jesús porque deseamos ser aceptados. Tengo que avisarte algo, recordarte algo. ¿Sabes? El mundo nos aborrece porque aborrecen a Cristo. Hello. Ellos no te aborrecen porque quién eres tú. Ellos te aborrecen, me aborrecen por quién está en ti. Pero eso, y para eso el Señor nos preparó como iglesia. En el mundo tendremos aflicción. En el mundo seremos burlados. En el mundo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mentiras contra vosotros mintiendo. Tenemos que usted y yo estar siempre conscientes que como iglesia del Señor no vamos a caerle a todos bien. Aleluya, su nombre. No busque la aprobación de las personas, amado hermano. Busque la aprobación del Señor. Y a su nombre. No parece, y a su nombre. Pero esto es algo que le está pasando a la iglesia. Y recuerde que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de usted y de mí como iglesia del Señor. O sea que esto es lo que le está pasando a las personas que declaran ser hijos del Señor. Hello. Número 4. ¿Cómo es que nos enorgullecemos de la tolerancia del pecado, pero justificamos nuestra falta de voluntad para vivir justos? ¿Hello? ¿Cómo es que nos orgullecemos de la tolerancia al pecado, pero justificamos nuestra falta de voluntad para vivir justos? Mire esto. Quiero comenzar diciéndole que en este punto que la gracia del Señor no es licencia para pecar. Porque muchos por ahí ahora manifiestan la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios y creen de que porque la gracia de Dios es pues un amor incondicional. Ya aceptamos a Jesús, ahora yo puedo hacer lo que quiera porque su gracia es grande, infinita e incondicional. Es una gran verdad. La gracia del Señor es incondicional, es infinita, su amor no se acaba, Él en esencia es amor, por lo tanto Él siempre está dispuesto a ¿qué cosa? A perdonar. Pero para perdonar tiene que haber arrepentimiento. Aleluya, a su nombre. Él no puede perdonar si no hay un arrepentido, si no hay arrepentimiento. Por lo tanto, tenemos que estar bien claros en esto, que la iglesia del Señor debe manifestar la gloria del Señor. Y muchas veces la iglesia del Señor ha tolerado ¿qué cosa? La práctica del pecado. ¿Por qué? Porque de alguna manera queremos estar políticamente correcto y no le deseamos caer mal a nadie. Hello, hermanos. Y como somos tolerantes al pecado a nuestro alrededor, ello nos justifica que vivamos en condiciones no agradables al Señor.
como somos tolerantes, buscamos justificación en lo que estamos haciendo, que sabemos que no deberíamos estar haciendo. Hello, hermano. Te amo mucho. Te quiero demasiado para no predicar este evangelio. Muchas veces no es necesario. Usted no se ha dado cuenta que hay personas que a veces están a nuestro alrededor y usted y yo sabemos que no tienen a Jesús en su corazón. No estamos diciendo que son malas personas. Es más, no estamos juzgando a estas personas, amado hermano. Simplemente los llamamos pecadores. ¿Por qué? Porque sus frutos no son frutos que alegran el corazón de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Que porque sus frutos los conoceremos. Entonces, toleramos el pecado a nuestro alrededor, y cuando están para de alguna manera analizarnos. Ahora, ¿por qué usted dice analizarnos? Porque yo no le voy a poner esto, me voy a poner como ejemplo. Cuando estaba mal delante de Dios, Pablo Barbarán Jr., cuando estaba mal delante de Dios, yo no necesitaba que alguien me diga que estaba mal delante de Dios. El hecho de que la persona delante de mí, yo sabía que estaba bien delante de Dios, me traía a mi corazón, ¿qué cosa? Sentimiento de que yo estaba mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecador sabe que está pecando. Al pecador no hay que decirle que está mal delante de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Tal es así que cuando a mi alrededor habían siervos y siervas del Señor, habían personas que yo sé que aman al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, yo me sentía mal. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo no estaba bien delante de Dios. Hello. O sea que no era necesario que alguien me señale, porque al fin y al cabo nadie me puede juzgar, nadie me puede señalar, pero por los frutos que muestro sí me pueden, ¿qué cosa? Pueden notar quién soy, quién reflejo en mi corazón, a quién vive en mi interior. Hello. Dile que está a tu lado, gózate, dices. No se preocupe que estoy acabando. ¿Sabe qué, amado hermano? No juzguemos, pero usted tiene palabra poderosa en sus labios para dar consejo, para dar testimonio. A lo mejor las personas alrededor lo único que necesitan escuchar, sabes que hay alguien que puede cambiar tu condición, hay alguien que puede cambiar tu corazón. No te estoy jugando, simplemente te estoy presentando a alguien que puede llevarte a un mejor futuro. Hello. Y tanto es así. Número 6. Punto número 6, slide número 8. No, voy a ir directo al 6, ya no tengo tiempo. Cuando la iglesia perdió su identidad y se convirtió en una religión. Hello. Cuando la iglesia perdió su identidad y se convirtió en una religión. Mira esto. Y aquí encontré muchas respuestas a la luz de la palabra, pero hay unas que me llamó la atención, hermanos. Y esto es lo que realmente me motivó a que pueda traerle mi corazón a la iglesia en este primer domingo del año 2019. ¿Cuándo la iglesia perdió su identidad y se convirtió en una religión? Pues déjeme decirle que la iglesia perdió su identidad y se convirtió en una religión cuando perdió de vista a Dios. Hello. Cuando empezamos a ver otras cosas y dejamos de poner los ojos en Jesús.
La iglesia perdió su identidad y se convirtió en una religión cuando perdió de vista su propósito. Hello. Nos olvidamos que los planes de Dios son buenos y perfectos. Hello. La iglesia perdió su identidad y se convirtió en una religión cuando perdió su autoridad. Usted y yo sabemos que la iglesia tiene poder, ¿verdad que sí? Y porque la iglesia tiene poder es porque la iglesia tiene también, ¿qué cosa? Autoridad. Y por último, la iglesia perdió su identidad y se convirtió en una religión cuando tomó la decisión de transigir. Y es aquí cuando llego a este punto que le digo que llamó mucho mi atención. Porque en el libro de Marcos capítulo 14 versículos 10 y 11 nos muestra, nos enseña, nos señala a un personaje. Me estoy refiriendo a Judas Iscariote, que fue uno de los 12, ¿se acuerdan? Nos dice la escritura ahí que fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Mira esto, estamos hablando de Judas Iscariote. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle ¿qué cosa? Dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mira esto. O sea que aquí lo podemos resumir, nos habla de la traición de ¿quién? De Judas. Ahora, hermanos, ¿por qué usted dice, pastor, que tanto le llama esto la atención? Porque en el versículo 5 de Mateo 27 nos dice también: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, refiriéndose a Jesús, devolvió ¿qué? Arrepentido, ¿qué cosa? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora usted dirá, pastor, espérese, usted como que me está... No, quiero que entiendas lo siguiente. Estamos hablando cuando la iglesia pierde su identidad. Estamos hablando de qué es lo que le pasa a la iglesia. Estamos hablando qué es lo que acontece con la iglesia que ha perdido su poder, ha perdido de su autoridad. ¿Qué es lo que acontece aquí que nos enseña un Judas que en primer lugar traiciona a Jesús? Traiciona a Jesús por lo que llamamos usted y yo dinero, ¿verdad que sí? 30 piezas de plata. Pero él, a darse cuenta de lo que estaba haciendo, cuando ve a Jesús siendo ¿qué cosa? Condenado y está pronto a ser martirizado, ¿qué es lo que sucede? Él siente en sí ¿qué cosa? Arrepentimiento. Pero quedó allí. No fue a buscar perdón. Y esto provoca en él suicidio. Hello. Esto es alarmante. ¿Por qué usted dice, pastor, que esto es alarmante? En vez de lidiar con el pecado, mire, él siente que lo que hizo estaba mal, pero él no busca ¿qué cosa? El perdón. Y por el otro lado, estos hombres religiosos, al ver el dinero ahí que es tirado, mire esto, ellos dicen: ese dinero no lo podemos depositar de nuevo en la ofrenda. Mire, no lo podemos depositar porque es dinero de sangre. Y para cubrir la falta, cubrir el pecado, con ese dinero compran un terreno para sepultar ahí a los extranjeros. O sea, que al cubrir la falta, el pecado, ellos quieren seguirse viendo como que están haciendo cosas muy buenas.
se parece mucho a la iglesia de hoy en día en el mundo. La iglesia no quiere lidiar con el pecado. La iglesia no quiere lidiar con la condición en que viven. Y pretenden pasarla así nomás desapercibida, queriendo hacer cosas buenas. Pero no nos damos cuenta, amado hermano, de que mientras no haya arrepentimiento, no hay perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con Judas? Recuerden, amado hermano, que Judas viajaba, caminaba con Jesús. Recuerden que Judas ministraba con Jesús. Recuerden que Jesús era parte, Judas era parte del escuadrón de evangelismo de Jesús. Ahora, se entiende que lo pusieron en esa posición porque Judas habrá tenido algún tipo de conocimiento en cuanto a qué, a cómo manejar el dinero. Hello. ¿Se acuerdan de una, me viene a la mente en este momento, se acuerdan que se entiende de que él era inclinado a la temática de cómo manejar el dinero? Porque en una oportunidad vio a una mujer que estaba gastando el perfume, un perfume carísimo a los pies del maestro, y él empezó a decir: si eso lo pudiésemos vender, uy, tendrías el ministerio, tendrías un montón de dinero. ¿Cuántos se acuerdan? Como que así también en la iglesia, ¿verdad? En vez de comprar esto, deberían hacer otra cosa. ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es lo que pasó? Judas estuvo dispuesto a transigir. Estuvo dispuesto a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Y con esto termino, ya no tengo tiempo para más. Les dije que iba a empezar a predicar de 30 a 40 minutos nada más. ¿Cuántos se acuerdan? Ya ves cómo se acuerdan. Él estaba dispuesto a transigir su relación con Jesús por lo que el mundo le estaba ofreciendo. Él estaba dispuesto a transigir su caminar con Jesús. Por lo que la sociedad terrenal, por lo que el mundo le ofrecía, él estuvo dispuesto a transigir su futuro con Jesús. Tal es así que por lo que le estaban ofreciendo, él estuvo dispuesto a transigir lo supernatural de Jesús. Mi pregunta para la iglesia es: ¿qué estamos dispuestos a transigir por lo que el mundo ofrece? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a comprometer por lo que este mundo nos dice cómo debemos de ser, cómo debemos de hablar? ¿Qué estamos usted y yo dispuestos? ¿Cómo estamos usted y yo dispuestos a traicionar a Jesús por lo que el mundo ofrece? ¿Cuántas piezas de plata nos han dado como iglesia para guardar silencio? Hello.
retornamos a David por su amor y afecto a la casa de Dios. De la forma en que tratemos la casa de Dios, de la forma en que tratemos el templo del Espíritu de Dios, trataremos la casa donde Él vive y mora. Si deseamos ser, amados hermanos, una iglesia relevante, tenemos que regresar afecto a la casa de Dios. Tenemos que regresar aprobación a la casa de Dios. Tenemos que regresar consentimiento a la casa de Dios. Tenemos que pedirle al Señor favor por su casa. La iglesia no puede, hermanos, seguir reflejando lo que dice tener y no tiene. Dios lo que desea de ti, lo que desea de mí como iglesia, es que usted y yo hagamos un compromiso con Él. Que venga lo que venga, pase lo que pase, nos ofrezcan lo que nos ofrezcan, nosotros, usted y yo, no vamos a transigir contra Jesús, no lo vamos a traicionar. El mundo tratará de decirnos: no, no puedes decir eso, no puedes hablar de esto. Pero la realidad es que su palabra me dice que Él ama lo que Él ha creado. Y para que las personas puedan ser, ¿qué cosa? No solamente creación de Él, sino parte de su reino. Tienen que recibir a Jesús en su corazón. Y por ende la iglesia del Señor, o sea, usted y yo, no podemos estar en silencio. No podemos detenernos y parar nuestra vida o vivir nuestra vida como creamos que debemos de vivirla. La guía, el modelo de cómo debemos usted y yo de vivir nuestra vida está en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no solamente te enseña cómo hacerlo, sino te da fuerzas para mantenerte firme y no puedas decaer. Y si caes, si a lo mejor tropiezas, la misma palabra del Señor dice que Él te levanta y te hace mucho mejor de lo que antes eras. No puedes, no debes. Comprometámonos con el Rey de Gloria, no con el pastor, no con algún líder, con Él. Porque al estar comprometidos con Él y en Él, ese afecto, ese amor por su casa se manifiesta en todo lo que hacemos. Hay ganas, hay deseos porque amamos la casa del Señor. Hay ganas, hay deseos de dar con gozo, de dar con placer, de dar con alegría de nuestro tiempo, de nuestro talento, nuestra energía y nuestras finanzas. No somos mezquinos a servirle al Señor. Miramos la necesidad de los demás y el Señor se encarga de nuestras necesidades. No podemos, amado hermano, asumir que yo vivo mi vida así y así la vivo y nadie me puede decir nada. Es verdad, nadie te puede decir nada. Solo Jesús puede cambiar tu condición. Pero para que esto acontezca, tiene que haber arrepentimiento. Porque cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Cuando no hay arrepentimiento, podemos inclusive, como ejemplo Judas, estar dispuestos por la transgresión a morir espiritualmente. Y yo no les puedo, no les desearía, no les recomiendo a nadie espiritualmente morir. No, hermano. Todavía hay oxígeno en ti. Todavía hay aire en ti. El soplo de poder del Espíritu del Señor está todavía en ti. No te rindas.
No digas ya conmigo no puede nadie. No, conmigo, pastor, es imposible. Bueno, ya, pastor, yo estoy así en esta condición, viviendo así, o haciendo esto, haciendo lo otro. Amado hermano, esto puede ser cualquier cosa que transgiere, que cualquier cosa que no es agradable delante del Señor. No nos estamos refiriendo solo a adulterio, fornicación, a estas cosas que sabemos que no le agradan al Señor, pero también alguien que miente, alguien que no habla la verdad, alguien que murmura, alguien que está siempre en chismosería, alguien que siempre se está quejando. Amado, todo eso hay que llevarle a los pies del Señor y decirle: papá, perdóname. No, Señor, el mundo me está queriendo dar muchas piezas de plata en diferentes maneras, en diferentes formas, pero yo, Señor, vengo delante de ti y me arrepiento de todas mis faltas, porque quiero estar comprometido contigo, porque amo tu casa. Amo tu casa, Señor, porque amo esta casa. Recuerda, cuando manifestamos nuestro amor y nuestro afecto a la casa del Señor, hay amor y afecto en la casa del Señor, en el templo del Espíritu Santo. Cuando hay afecto, amor en el templo del Espíritu Santo, hay amor y afecto en la casa del Señor. Es por ello que cuando entramos por esas puertas, ¿cuántos se gozan cuando venimos a la casa del Señor? Entramos por esas puertas con ganas de alabar al Rey de Gloria, con ganas de palmearle con todo nuestro corazón, con ganas de escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. No hasta el otro servicio, no, es para que el día siguiente pueda aplicarlo en mi vida personal. Empiece a compartir con aquellos que no han escuchado lo que yo he escuchado, para que puedan en su corazón encontrar lo que yo he hallado en Cristo, el Rey de Gloria, y es el perdón de mis pecados, el perdón de mis transgresiones, el perdón que tanto el mundo hoy necesita y no se atreve a venir delante de Él y decir: perdona.